Muy buenos días, familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. El día de hoy vamos a meditar sobre el capítulo 4 de Marcos. Este capítulo podría definirse como el capítulo de las parábolas. Tenemos la parábola del sembrador, la parábola más conocida, luego la parábola de la lámpara, en tercer lugar la parábola de la semilla que crece, luego la parábola de la semilla de mostaza, y finalmente tenemos esta escena en la que Jesús calma la tormenta. Sobre la parábola del sembrador, pues lo hemos escuchado muchas veces y nos habla de cuatro tipos de corazones que puede existir, siendo el de la semilla fértil aquel que oye atentamente la palabra de Dios. Sin embargo, yo quisiera aprovechar para subrayar algo que el propio Jesús expresa luego de decir la parábola y disponerse a explicar esa parábola. Él les dice a sus discípulos: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Entonces, fíjense, esto que está diciéndonos es tremendo. O sea, a nosotros se nos está permitiendo entender las cosas de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va a permitir entender, comprender mejor las cosas de Dios. Entonces, ese es un privilegio, es una posición privilegiada que todos tenemos que, en primer lugar, creerla y en segundo lugar, aprovecharla. ¿Qué motiva eso? Nuestra disposición para aprender. Necesitamos aprender, necesitamos leer su palabra. Esa es una recomendación que reiteramos continuamente. Luego viene la parábola de la lámpara, que pues, hace una alusión muy clara de que el sentido de la lámpara es que ésta se exponga, no que se coloque debajo de una canasta o debajo de una cama. Entonces lo que está diciendo es que eh, tengamos presente que todo siempre sale a la luz. Todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Entonces, ese consejo es muy importante en nuestras vidas, porque lo que debemos hacer es no esconderlo nada, sino mostrarlo. Y además, si nosotros hemos recibido a Cristo y su luz está en nosotros, tarde o temprano esa luz se va a manifestar y se va a ver. En el versículo 24 hay otra enseñanza dentro de la misma palabra de la lámpara que es muy importante, ¿no? Eh, Dice: cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Ya habíamos dicho que a nosotros se nos ha dado comprender los secretos del reino de Dios, pero ahora está abundando más Jesús a propósito de la luz. ¿En qué sentido? Que cuando escuchemos atentamente tendremos más entendimiento, ¿no? Y a medida que sigamos escuchando atentamente, se nos irá dando más, aún más entendimiento. Si escuchamos sus enseñanzas, tendremos entendimiento. A los que no escuchen sus enseñanzas, no tendrán entendimiento. Y peor aún, el que tienen, se les quitará. Esta es la parte central, creo que, del mensaje del capítulo 4 de Marco, que nos hace saber que tenemos que buscar entender, oír la voz de Dios, leer la palabra de Dios para tener más entendimiento y comprender las cosas que Jesús nos quería enseñar. Luego, en la parábola de la semilla que crece, está usando la figura del agricultor que pone la semilla y espera que esta semilla y la tierra hagan su trabajo. Es decir, que en el caso del trigo, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano que madura. Y llega el momento de la cosecha. Y dice que el agricultor no entiende cómo sucede eso. La tierra está preparada,
para producir eso, ¿no? Pero el ser humano no lo entiende. Entonces, hay cosas en nuestras vidas que no las vamos a entender, pero que los principios de Dios, las leyes de Dios, Dios mismo se encarga de que sucedan, que sean parte de nuestros procesos. Por lo tanto, siempre hay que poner nuestra confianza en el Señor, actuar conforme a su voluntad, pero al mismo tiempo confiar que aunque estemos dudando, aunque estemos preocupados de lo que pueda pasar, Él siempre va a hacer algo sobrepasando nuestro entendimiento. La siguiente parábola es la parábola de la semilla de mostaza, que nos permite entender el crecimiento que genera la palabra de Dios. Cuando yo empecé la vida cristiana, el grupo lo conformábamos 12 personas y ese grupo logró un crecimiento inmenso. Ahora Casa Cristiana Piedras Vivas también tiene un grupo determinado de personas, pero tengan por seguro que eso va a crecer, porque la palabra de Dios es como esa semilla de mostaza, que aún siendo muy pequeña, genera la planta más grande del huerto. Y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Finalmente, recordemos el caso de la tormenta, ¿no? Están cruzando el lago, hay una tormenta, los discípulos están desesperados y Jesús está durmiendo. Pero lo central en esta parábola es el llamado de atención que les da Jesús. Luego de calmar la tormenta, les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y hay que entender y aplicar lo que significa la fe en este caso, ¿no? Porque la fe hemos dicho que es la que nos permite comprender las cosas de Dios. La fe nos permite oír a Dios y la fe nos permite hablarle a Él. La fe nos permite tener la certeza de que Él está con nosotros. Entonces, la fe permite ese entendimiento de las cosas desde la perspectiva espiritual, más allá de cualquiera sea la circunstancia material o terrenal que estemos enfrentando. Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Por qué no estaba preocupado o por qué no se despertó para calmar la tormenta antes? Porque él sabía qué estaba haciendo allí, sabía lo que iba a pasar, sabía que no iba a morir en un barco que zozobra. Él sabía cuál era su propósito de vida. Eso es lo que está relacionado con la fe. Saber qué va a pasar. Entender, por ejemplo, nuestros tiempos para poder comprender todas las situaciones de crisis que se están viviendo, que uno las ve pues puede ser llevado por la preocupación, por la desesperanza. Pero si uno sabe cuál es el plan de Dios y qué es lo que ha de venir, entonces uno puede estar tranquilo, como lo estuvo Jesús en medio de la tormenta. Que Dios los bendiga abundantemente y mediten en este capítulo 4 que tiene mucha, mucha enseñanza.